Una maldición que había estado por generación sobre generación por generaciones sobre ella. Todo este tiempo ya llevaba ese bulto negativo sobre su vida. Y una decisión cambió el curso de la vida de Rahab. Y Dios le quitó el yugo de esa maldición sobre ella. Vivía una vida deshonorable, pero ella tomó una decisión de honrar a Dios. Un acto de honra de Rahab a esos hombres de Dios le destruyó toda la maldición a Rahab. En la antigüedad usaban bueyes para arar el campo, y ese término en nuestra cultura no es familiar porque hoy usamos maquinaria pesada para laborar la tierra, hacer el campo. Pero lo que hacían es que ese yugo, que era pesado, de madera y hierro, lo colocaban alrededor del cuello del animal para que hiciera los surcos de la tierra y así poder plantar la semilla. Lo que hacía este yugo es limitar los movimientos del animal. El animal no se podía salir de curso por mucho que quisiera, y así que el granjero, el campesino, el agricultor, lo controlaba. Si el animal quisiera salirse de la ruta, simplemente lo controlaban fácilmente porque era un yugo pesado, fuerte. Ahora, el animal era 100 veces más fuerte que el hombre que lo araba. Pero un aparato colocado en su yugo, en su cuello, y en la parte de atrás, que era la cerviz, lo controlaba muy fácil. Y no podía hacerle nada al hombre, además que tenía todo un riel, que era el que abría los surcos, como una hoz, pero abría los surcos, ¿verdad? Y lo limitaba a la voluntad del agricultor. Entonces, cuando la Biblia se está diciendo que acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, estás recibiendo eso, y su yugo de tu cerviz, y el yugo, dice la Biblia, se pudrirá a causa de ¿qué? De la unción. Entonces, muchos hoy no sabemos, o sin saberlo, tenemos yugos en nuestras vidas, yugos hereditarios, como enfermedades hereditarias, enfermedades mentales, de ruina y de pobreza. Es por eso que, si usted ha visto, las familias más ricas tienen un apellido, porque hay una herencia familiar de riqueza, ¿sí? Pero cuando se habla de pobreza, también se mencionan apellidos, porque hay una maldición por un lado, ¿verdad? Y hay otra bendición por otro lado. Cuando usted va al médico, ¿qué es lo primero que le preguntan cuando tiene un problema? Que si alguien en tu familia fue diabético, alguien en tu familia sufre el corazón, ¿verdad? Siempre hay algo generacional. Ahora, si las enfermedades físicas se transfieren, ¿cuánto más las espirituales? Y las económicas también. Entonces, tú eres pobre porque tu papá lo fue. Eso es una realidad. Si tu papá tuviera plata, tú no serías pobre. Tú serías el hijo del rico. Y el hijo rico es rico. No sé si me voy a entender.
O sea, el punto es que llevamos yugos de adicciones. Por ejemplo, si tu papá es borracho y su mujeriego y su hijo y la mamá expuso a que su hijo viera todo ese escenario borrachera, lo más probable es que el muchacho, por herencia y por asociación, va a ser así. Por ejemplo, la mamá que cría una hija cuyo papá le pegaba a la mamá, ¿me hago entender? Esa hija va a crecer con un odio al hombre y nunca se va a casar. Por eso, las hijas de mamás divorciadas generalmente tienen problemas de divorcio, porque no creen en el hombre, porque vio a papi pegarle a mami y la traumó. Entonces le cuesta difícilmente conseguir un hombre, o si lo consigue, es una pelotera, porque no tiene un modelo. Fue una herencia, pero también fue por asociación, y eso es un yugo. Las enfermedades mentales también, como la depresión, la tristeza, el refugio en el alcohol, en las drogas, son hereditarias. En el vientre de las mujeres que fuman crack, el niño ya sale adicto al crack. Porque el niño es un ser inocente, pero la mamá le puso un yugo. Entonces, y generalmente esos niños no solamente piden tetero, sino piden droga por esa herencia que la mamá en el vientre le dejó. ¿Están aquí? Son yugos traspasados de generación en generación, ¿verdad? Eso es así. Por ejemplo, si el tío a ti te violó, te manosearon de niñito, tú vas a tener unos líos sexuales porque te pusieron un yugo. Entonces hay yugos traspasados tremendamente, ¿sí? Y que no nos dejan salir adelante. Otro yugo es la baja autoestima. Y en la costa se ve mucho, y en nuestro país se ve mucho, porque aquí acabamos al que sobresale, o nos burlamos del ciego, del mudo, del cojo, del manco, nos burlamos de todo el mundo, del bizco. ¿Cuántos chistes de bizcos no hay? ¿Cuántos chistes de gente incapacitada no hay? Y los chistes de los fenómenos que los decíamos en primaria, en elemental. Y esa baja autoestima no nos hace surgir en la vida. Los yugos también pueden ser palabras que nos dijeron: tú no sirves para nada, tú no vas a salir nada adelante en la vida, y resulta que uno tiene todo el potencial, pero como los amigos nos hablaron así, la mamá no hizo nada para contradecirlo, entonces nos acoquinaron. Y esos son yugos de inseguridad ahora. Pero gloria a Dios, aquí hay una unción que rompe yugos. Las debilidades. El problema es que tú caigas una y otra vez en la misma cosa. Eso es un yugo. Tu papá fumaba, tú fumas. Ahí te ató. Te ató. Eso fue un yugo. Entonces no salimos adelante. Y eso le pasaba a los israelitas. O sea, les estoy explicando todo esto para que entiendan cómo acoquina un yugo, cómo amedranta, cómo ata, ¿verdad? Y controla, sobre todo controla. Sí. A los israelitas, los sirios, se la tenían velada, como decimos en Colombia. Se la tenían, mejor dicho, montada, como decimos también en Colombia. O sea, los israelitas nunca podían hacer nada sin que los sirios no los estuvieran molestando, atacando, sitiando. Siempre es Asiria, y vuelve el rey de Asiria, con otro soy rey más. Y no sé, usted ve los asirios persiguiendo a los pobres israelitas acoquinados, pero los tenían era abajo. ¿Está usted entendiendo? Hasta que el profeta Isaías le dice: ese yugo se los voy a quitar a ustedes. ¿Sí? Y desde ese día, desde el día que Isaías declaró que en ese tiempo tu carga será quitada de tu hombro, tu yugo de tu cerviz, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Desde ese día, nunca más volvieron a tener un problema con los sirios.
Inclusive Dios le dio favor y más fuerza para vencer a gigantes más grandes que los sirios. ¿Por qué? Porque era un nuevo día. Ya no vivieron nunca más derrotados. Pues hoy es un nuevo día. Ya nunca más vas a vivir derrotado. Entonces, tú has luchado por mucho tiempo con cosas. Hoy vas a vomitar eso aquí. Hoy se va a quedar eso aquí. Dios no dice que lo va a quitar, lo va a quebrantar. No va a volver esa depresión, ese mal hábito, esa soledad, que te colocaron soledad por eso. Te colocaron dolores. Y otros nombres raros que a las mamás se les ocurre por uno de los nombres que maldicen a las hijas. Dolores, soledad. Esperanza, bonito, consuelo también. Pero soledad, ven. No pega. Se acaba en ti hoy. No, Dios no te la va a quitar. No te lo he dicho. La va a romper. Esa ruina. Y muchos llevan yugos en su vida. Pues como Israel, cuando estaba en Egipto, dice, Dios vio la aflicción y descendió. Dios vio tu aflicción y va a descender. Y cuando Dios desciende, que el diablo y el enemigo y todos los que están en contra se agarren. No. No solo va a descender con poder. Y Dios te va a cambiar tu destino, te va a librar de adicciones, te va a destruir ese yugo, te va a cambiar el curso de tu vida de ruina, de enfermedad, de divorcio, de soledad, de abortos. Caminarás en la plenitud de tu vida, vas a saber lo que es vivir de hoy en adelante. Muchos de ustedes sobreviven de viernes en viernes, hoy vas a aprender a la plenitud de la vida. ¿Por qué? Porque Dios está destruyendo tu yugo. Dios está en el asunto de destruir yugos. A Él le fascina. Esa es la clase que a Dios que servimos. A ese Dios servimos. Entonces los israelitas lucharon con muchas cosas. Pero tú no tienes que pasar la vida luchando con la misma pobreza. Y usted ve líderes que no salen adelante. Endeudados, pobres. Matrimonios medio muertos, conviven en la misma casa, pero no hay armonía. Hijos por sus lados, enfermedades aquí, asma por allá, depresión por allá, abortos por allí. Dios va a terminar con tu problema como lo terminó con Job, de una vez y para siempre. De Job nunca se dice que volvió a tener problemas, vivió la vida a plenitud. Vivió la vida como tiene que ser, pero Dios terminará con tu problema hoy. Hoy tienes que levantarte en fe y creer fe, tienes que creer esta palabra, tienes que asimilar. Es dura, pero es buena. Dios le va a poner fin a tu dificultad hoy, a la enfermedad, a la soledad, a la ruina. Dios está en el asunto de remover y destruir yugos. Yo te pregunto, ¿qué podrías hacer en la vida si no lo tuvieras ese yugo? ¿No te has preguntado? Si ese miedo, fueras libre de ese miedo, ¿dónde estarías hoy?